Ayuda del Señor. Vamos a continuar el estudio y esta semana nos correspondería revisar el capítulo número 8. La semana pasada pudimos revisar el capítulo 7, que en mucha Biblia está titulado como la defensa de Esteban, o en algunos casos está como la muerte también de Esteban. Son eventos que se narran en este capítulo, es un capítulo bien largo, pero que nosotros fuimos revisando con la ayuda del Señor respecto a cómo es que Esteban fue haciendo una defensa, pero no humana, respecto a la acusación que él había recibido, sino más bien fue una defensa del Evangelio. Y fuimos observando tres grandes aristas que tocó Esteban en su defensa del Evangelio, y cómo es que esto daba respuesta a la acusación que él había recibido. Si nosotros nos vamos un poco más atrás, al término del capítulo 6, vimos de que Esteban estaba realizando señales, milagros cada vez más llamativos para aquel entonces. Y vimos de que la gente estaba asombrada, no podían debatir con él porque en sabiduría lo sobrepasaba, y los religiosos le toman y le llevan al concilio. Y es allí donde hay una acusación hacia Esteban. Y la acusación es la siguiente, está en el capítulo 6, versículo 13, dice: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, esa era la acusación. Vemos que quien dirigía el concilio, que era el sumo sacerdote, le pregunta en el versículo 1 del capítulo 7 a Esteban. Tratemos de imaginarnos un poco el escenario. Ese Esteban está rodeado de más de 70 hombres, y esos 71 hombres que estaban en aquel lugar, el máximo representante de la religión era el sumo sacerdote. Y es él quien le pregunta en el versículo 1, ¿es esto así? Unos estudiosos planteaban de que esta pregunta era como decirle: ¿eres culpable de esto o eres inocente de lo que se te acusa? Y allí comienza la presentación de Esteban, la presentación de la defensa del Evangelio. Y veíamos en una primera instancia cómo es que Esteban comienza a deconstruir, comienza a desarmar, por decirlo de una manera más sencilla, el argumento que los religiosos planteaban. Los religiosos, debemos tener presente lo siguiente: tenían en sus mentes de que la tierra donde ellos estaban habitando era una tierra especial. También tenían en mente de que Moisés era quien poseía una máxima autoridad por haberles dejado los mandamientos. Y por otro lado, ellos tenían el lugar del templo como un lugar sumamente, con una, tenía como una concepción, una validez distinta, que era algo que ellos idolatraban en el fondo de sus corazones. Esos eran tres grandes elementos a los cuales Esteban, en su defensa del Evangelio, comienza a apuntar. Primeramente, no era la tierra. ¿Y cómo podemos ver esto? En los primeros 18 versículos, él comienza con la presentación respecto al lugar desde el cual llamó Dios a Abraham. El versículo 2 nos dice: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, coma, y ese coma, lo que viene a continuación, es sumamente importante. A veces nosotros leemos, pensamos que son solo datos históricos, pero no. La escritura lo incorpora para intensificar quizás una idea. Y acá lo dice: estando en Mesopotamia. No estaba en Canaán, no estaba en el monte en donde estaba el templo, estaba en Mesopotamia, estaba en una nación pagana, estaba distante, y es allí donde el Señor le llama. Y comienza a hacer un recuento de lo que fue la historia de los patriarcas. Pero acá ya desarma ese argumento. No era el lugar en sí, sino que era el propósito de Dios obrando en la vida de este hombre para llevar a cabo su propósito. Y vemos ese primer punto. Y vemos que después del versículo 18 continúa la presentación de Esteban y empieza a hacer énfasis en Moisés, que era quienes habían argumentado en la acusación respecto a las costumbres que nos dio Moisés. Y veía de que Moisés, si bien era una figura, era un tipo de Cristo por haber sido enviado para rescatar a la nación, por haber sido rechazado también por sus mismos pares. Vemos de que es a Moisés a quienes sus antepasados, los antepasados de los religiosos, no habían obedecido. Y esa también nos apunta a lo que experimentó el Señor Jesucristo, porque el Señor nos dice la Escritura de que vino a lo suyo a cumplir su propósito, y los suyos no le recibieron, sino que le rechazaron. Y acá vemos lo mismo, es Esteban quien está hablando respecto a Moisés, a quienes
ellos habían utilizado para argumentar, y le dice, este es aquel Moisés, versículo 39, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. Ellos que se jactaban de tener las leyes de Moisés, de las costumbres que Moisés había dejado, sus padres no habían cumplido con lo que él les había indicado, sino más bien fueron en pos de la idolatría de su corazón. Y allí veíamos cómo es que presenta esta tercera arista. No era Moisés como una persona de importancia, sino que había que apuntar a Cristo. Y en tercer punto, no era la idolatría hacia los cultos que los religiosos tenían, sino que hay que adorar a Dios verdaderamente. Porque los religiosos adoraban las imágenes. Vemos al principio en la historia, en el recuento, adoraban el becerro de oro. Luego comenzaron a idolatrar esta imagen del tabernáculo, luego el templo, pero se olvidaban de algo sumamente importante que, que Esteban le refiere con la escritura. Dios no habita en templos hechos a mano, como dice en el versículo 48. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos a mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Entonces, vemos de que todo el argumento que habían presentado en contra de Esteban, Esteban en una larga exposición comienza a desacreditarlo. Y llega a la conclusión, y en la conclusión predica fuertemente el Evangelio, porque les indica que habían tomado al justo, que le habían matado y que ellos eran los responsables. En otras palabras, se les explica, se les expone de que el Señor Jesucristo, aquel Jesús de Nazaret que anteriormente habían señalado, era el justo enviado por Dios, que ellos habían tomado y que habían matado. Y nosotros lo hemos visto en otras semanas, cómo es que el Evangelio no te deja en un punto intermedio, o el Evangelio te confronta y te das cuenta de tu pecado y buscas salvación mediante la palabra, como vimos también anteriormente en la predicación de Pedro, cuando los judíos oían y preguntaban ¿qué haremos? O en este caso vemos de que hay un rechazo. Y veíamos de que estos religiosos en su enojo hacían crujir sus dientes. La escritura también nos da otro detalle muy ilustrativo, dice que ya estando, parece saturado de este mensaje que los estaba condenando, que los estaba acusando por lo que habían hecho, ellos comienzan a dar grandes voces en el versículo 57, dice, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban. Entonces, vemos de que la pecaminosidad del corazón de estos religiosos era tal que ellos preferían matar a esta persona que estaba confrontando su actuar antes que reconocer su propio pecado. Toman a Esteban, lo sacan y en una especie de vorágine que se había organizado en el momento, toman piedras y comienzan a lanzárselas a Esteban. Y allí la escritura nos dice de que Esteban, al igual como lo hizo el Señor en la cruz, ruega al Padre para que él no tomase en cuenta ese pecado de homicidio. Y la Escritura nos refiere de que Esteban en ese momento duerme. Nosotros entendemos de que allí cesan sus funciones vitales, Esteban muere apedreado, y allí vamos a ir viendo cómo es que continúa el relato, porque en ese entonces, cuando estaba todo este concilio apedreando a Esteban, había un joven que estaba allí cercano y que estaba recibiendo las ropas de quienes estaban haciendo esta acción. Y con eso quiero pedirle a Felipe, si es que puede proyectar y leer el capítulo número 8. Y le iba a pedir específicamente que pueda leer los primeros 25 versículos, por favor, del capítulo 8. Bien, leamos el capítulo 8. Dice así la palabra del Señor. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrestaba a hombres y a mujeres y lo entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viviendo las señales que hacía. Porque
de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Súper, gracias Felipe. Esta porción que le pedí que leyera a Felipe nos cuenta lo que continuó luego de la muerte de Esteban. Como le señalaba, el libro de los Hechos pareciera ser una historia muy larga que se va conectando capítulo tras capítulo. Y veíamos que tras la muerte de Esteban estaba Saulo, esta figura que posteriormente vamos a ir revisando en el libro de los Hechos, como es también que se constituye como el último de los apóstoles, como él mismo se refiere de sí mismo en una de sus cartas, si no me equivoco, como una especie de abortivo, algo que al final surgió como, como de una manera muy extraña, porque él reconoce de que había perseguido a la iglesia. Y estos son los orígenes, esto nos da cuenta de lo que él había hecho por la iglesia primitiva. Porque no solamente consentía con la muerte de Esteban, sino que nos dice la Escritura de que él buscaba ocasión de poder sacar a las personas de las casas, de poder asolar a la iglesia que estaba reunida en Jerusalén. Y eso es un primer elemento que nosotros podemos tener presente. A esta persona y el contexto en el cual se encontraba. Debemos tener algo en mente. Y es que la Escritura, cuando nos empieza a explicar ciertos sucesos, debemos tratar de tener en nuestra mente dónde es que está ocurriendo y por qué es que está ocurriendo lo que está ocurriendo. Y en este caso, entendemos de que estaban en Jerusalén cuando sucede todo este evento. Ahora, ¿por qué es tan importante saber de que estaban en Jerusalén? Es importante porque los voy a llevar a considerar algo que el Señor les dijo al comienzo del libro de los Hechos, específicamente en el versículo 7 del capítulo 1. Esto es cuando el Señor ya asciende a los cielos. Él les indica lo siguiente, voy a leer acá, dice versículo 7, y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La parte final, cuando refiere a estas localidades, Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, lo debemos tener presente porque hasta este momento en la iglesia primitiva solamente estaban en Jerusalén, todavía no habían ido a Samaria,
ni hasta lo último de la tierra. Entonces, es importante tener presente esto, porque con esta persecución que se genera de parte de Saulo hacia la iglesia primitiva, en donde había gran desolación, dice la Escritura de que muchos de los discípulos comenzaron a ser esparcidos. El versículo 4 que nos muestra allí Felipe en pantalla dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Y uno de los que se fue, y uno de los que llegó a una localidad fue Felipe, que nos dice el versículo 5. Felipe, uno de estos 7 varones que había sido elegidos para servir las mesas, dice que desciende a la ciudad de Samaria y les predicaba de Cristo. Y este es un elemento que nosotros podemos tener presente. Un hermano decía de esta porción, y lo encontraba bien interesante, de que un cristiano debe hacer lo que debe hacer un cristiano, que es predicar el Evangelio, pero no como un acto forzado. El verdadero cristiano, su vida también debiese ser una predicación constante al mundo. No a lo mejor con una especie de dedo apuntando y gritando, sino más bien con el acto también uno puede ir predicando. Y lo cierto es que acá Felipe predicaba con sus hechos, pero también predicaba con voz. Él les predicaba de Cristo. Y lo cierto es eso, nosotros podemos ir por este mundo conversando con las personas y predicándoles de Cristo, de la obra que Él ha hecho. Esto es lo que Felipe hacía. Muchos hermanos planteaban de que muy probablemente con las personas que Felipe y los discípulos se topaban, les predicaba, les conversaba respecto a Cristo. Iba resolviendo quizás sus dudas de una manera quizás más sencilla, pero lo cierto es que el mensaje iba siendo predicado, y eso es lo que nosotros debemos tener presente. Debemos predicar el Evangelio en todo lugar, en toda ocasión, a toda persona. Y esto es lo que hacía Felipe. Entonces, ¿por qué le hacía tanto énfasis y tomaba la porción del inicio del libro de los Hechos, cuando el Señor les indica de que iban a ser testigos por todo lugar? Es porque acá ya se comienza a cumplir lo que el Señor había referido. Acá ya vemos de que no estaban solamente en Jerusalén. Con este evento tan trágico como era el hecho de que la iglesia estuviese siendo desolada, el Señor también permitió de que su obra fuese expandiéndose por Samaria para llegar finalmente a todo el mundo conocido. Y vemos estos primeros pasos y podemos entender, podemos recordarnos a nosotros en nuestros días de que a pesar de las dificultades, Dios siempre está en control. Porque acá vemos de que la iglesia estaba pasando momentos sumamente duros, pero Dios siempre estaba en control y permitió dicha situación para que el Evangelio fuese predicado también en Samaria. Entonces vemos ese primer punto. Esta situación tan compleja, con este personaje como lo era Saulo, que respiraba amenazas, nos dicen en otras porciones, que posteriormente vamos a ver que toma cartas también para poder apresar a creyentes en otras zonas. Esta persona que parecía ser tan malvada, tan malévola, Dios utiliza todo lo que estaba sucediendo para que el Evangelio fuese predicado en otras localidades. Entonces, ese es el primer punto que podemos ver en esta lectura. Es a Saulo con esta motivación, pero que Dios la encamina para bien, para el crecimiento de su obra, y que finalmente llega a estas personas en Samaria. Luego, si nosotros tomamos un segundo punto, podemos ver entonces el caso de Felipe y de este personaje llamado Simón, Simón el mago, que estaban en esta localidad de Samaria. Y acá a lo mejor vamos a entrar en un tema un poco más difícil, voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, pero lo cierto es que en este momento, esta persona, Simón, nos dice la escritura, engañaba a esta población. ¿Y cuál era la conclusión a la cual llegaban estas personas? Y acá quiero que pongan bastante ojo porque esto nos va a ayudar como una guía para lo que vamos a leer y a meditar en el día de hoy. Es el versículo 10 que tiene ahí Felipe justo en el medio un poquito más arriba. Dice que las personas exclamaban lo siguiente: este es el gran poder de Dios. Pero ojo, Simón estaba engañando con magia a las personas y las personas pensaban de que era el gran poder de Dios. Y esto ya nos permite ir vislumbrando quizás el meollo, el asunto más complejo de la lectura de esta porción. Lo cierto es que las personas muchas veces pueden atribuir algunas cosas, algunos sucesos a Dios, siendo que verdaderamente no son de Dios. Acá las personas creían que el poder que desplegaba y que mostraba Simón era de Dios, pero lo cierto es que era magia, era hechicería. Y en este caso nos permite entender lo siguiente: hay personas que pueden creer que creen en Dios, pero que verdaderamente no creen. Y pueden estar quizás confundidas, pueden estar creyendo en una especie de Dios
que verdaderamente no es el Dios que nosotros somos llamados a creer mediante la Escritura. Hay personas que han planteado, y esto lo encontraba interesante, de que a lo mejor Simón el Mago pudo haber sido una de las personas que originó una corriente media filosófica que se llama gnosticismo. El gnosticismo no es el agnosticismo. El gnosticismo plantea una creencia de que todo como que confluye a Dios, pero no es el Dios de la Escritura, es un Dios más bien filosófico. Y eso es llamativo porque es tan peligroso cuando nosotros pensamos que todos son Dios. No, lo cierto es que hay un Dios y está manifestado mediante la persona del Señor Jesucristo en su venida, y es en Él en quien nosotros creemos. Es un Dios eterno, es un Dios trino, no es un Dios como lo plantea o lo imagina la gente. Y lo cierto es que ese es el meollo a lo mejor del tema que podemos revisar. Hay credos, hay pensamientos que la gente puede suponer, que puede armar en sus cabezas de que están bien, pueden atribuir cosas a Dios, pero si, ojo, si no es el Dios que nos muestra la Escritura, no es Dios. Si piensan de que hay atributos que son destacables en las personas, como lo veían en Simón, pero no es la obra de Dios, no lo es. Y eso es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado, incluso hasta el día de hoy, porque esa enseñanza y esos engaños pueden estar a la vuelta de la esquina. Y lo cierto es que, ya retomando el suceso, vemos de que Felipe estaba predicando, Simón estaba observando lo que pasaba, pero él quedaba atónito con las señales que Felipe hacía. Un hermano también refería de esto, de hecho lo subrayé en mi Biblia porque lo encontraba llamativo. Nosotros somos llamados a, a oír la palabra y a creer por fe, y no a ver y luego creer. El Señor también lo expone, nuestra fe es por el oír, y el oír es por la palabra. Nosotros somos bienaventurados porque hemos creído sin haber visto. Pero acá pareciera ser de que Simón estaba mucho más interesado en las señales visibles que podía hacer Felipe. Pero las personas, nos dice el versículo 6, dice oyendo y viendo. Versículo 6 no lo pone al revés, no dice que las personas veían y oían. Dice que primero estaban oyendo el mensaje de Felipe, el mensaje del reino de Dios y de la persona del Señor Jesucristo. Pero ojo, si nosotros vamos revisando, es Simón quien está atento todo el rato a ver qué es lo que está haciendo Felipe, cuáles son las señales. Y él se apega a Felipe, en el versículo 13 nos dice, y estaba siempre con él, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Entonces, ojo con eso, ojo a dónde nosotros estamos prestando atención, si es que nosotros estamos esperando manifestaciones visibles o si es que verdaderamente estamos oyendo la palabra de Dios y buscando el propósito de Él en nuestras vidas. Entonces, ese elemento nos puede ir ya aportando este relato. Vemos el actuar de Simón. Y pasando ya quizás a la tercera, a la tercera arista y al tercer grupo de personas que me gustaría invitarles a meditar en esta tarde, es Pedro y Juan. Porque la Escritura nos dice de que con la predicación de Felipe llega a los apóstoles en Jerusalén de que Samaria había recibido el mensaje y son enviados Pedro y Juan. ¿Por qué quiero destacar a Pedro y Juan? Es porque Juan en particular había hecho un comentario tiempo atrás cuando estaba en el ministerio público del Señor respecto a la localidad de Samaria. De hecho, lo dejé aparte en una notita acá en el computador y está en Lucas 9, 52 al 54. Para quien quiera, después lo puede buscar con calma. Para no extenderme en sobremanera, era cuando el Señor ya se disponía a ir a Jerusalén para ser entregado. Y nos dice la escritura de que iban pasando cerca de Samaria, va Jacobo y Juan, y nos dice la escritura de que no fueron bien recibidos. Y ellos, ambos, le dicen al Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma hacia la localidad de Samaria? Ahora, ¿por qué es importante también tener esto y tener en perspectiva el contexto cultural? Es importante porque los judíos no se relacionaban de buena manera con los samaritanos. Eso es porque tiempo atrás, como en el 700 antes de Cristo, cuando los asirios conquistaron y se llevaron en cautiverio a mucha gente de Israel, después, cuando ya terminó el cautiverio, pusieron gentiles en la localidad de Samaria, y los samaritanos, que hoy en día en esos días se conocían, era una mezcla entre gentil y judío. Entonces los judíos decían de que eran personas que estaban como mezcladas, mestizos, y no tenían una buena relación. Aparte de eso, habían diferencias también en cuanto al credo. Entonces había una tirantez notoria.
Y por eso es que también se entiende a nivel cultural la solicitud que le hacía Juan en ese momento al Señor y Jacob, de que descendiese fuego, porque no eran personas gratas para los judíos, los samaritanos. Y acá vemos a un Juan cambiado, es un Juan que entiende de que la obra del Espíritu Santo y cómo es que la iglesia se va desarrollando, no estaba limitado a parámetros culturales, porque acá vemos, y muy probablemente ellos deben haber recordado la expresión del Señor, va a llegar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y allí van, ellos descienden y vemos esta señal que ellos también ejecutan. Ahora, esta parte puede ser quizás un poco más polémica, un poco más compleja de entender, pero debemos entenderlo a la luz de la palabra. Nosotros vamos a ver en el libro de los Hechos cómo es que hay eventos en donde la manifestación del Espíritu Santo tiene un carácter más sobrenatural, pero también lo vemos como una señal evidente para la localidad y para el inicio de la iglesia primitiva. Lo vimos en Pentecostés cuando desciende el Espíritu Santo de forma visible como lenguas de fuego. Lo vemos acá también, de que hay una manifestación explícita de cómo es que desciende el Espíritu Santo, que eran samaritanos, que no eran judíos, y posteriormente lo vamos a ver también, cómo es que hay una manifestación cuando Pedro predica a los gentiles. Y allí se ve el cumplimiento de cómo es que de la totalidad de las personas, Dios ha llamado a un pueblo nuevo para que sea constituido como la iglesia. Y eso rompe con los parámetros que tenían los judíos. Los judíos debían tener sumamente claro que no eran ellos solamente, sino que era un pueblo nuevo que Dios ha llamado por pura misericordia y por pura gracia, y que el Señor verdaderamente había muerto para rescatarlos. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. No habían como pueblos segmentados, no era que dentro de la iglesia iba a haber como, como la categoría VIP, como de los judíos, y después iban a estar los gentiles. No, todos conformamos un mismo cuerpo, por el cual Cristo entregó su vida en la cruz del Calvario. Y eso es algo evidente, porque ellos llegan, y esa posición, esa postura de imponer las manos, he leído de que también hay una referencia a la identificación, al hecho de poder como validar o aprobar lo que se está observando. Los apóstoles hacen esta señal que es visible para demostrar también al resto de que ellos estaban en el mismo sentir, que estaban en la misma sintonía. Entonces, eso es algo que nosotros podemos tener presente. Ya para cerrar mi intervención, que de hecho me he extendido bastante, el último versículo que le quiero extender, para que podamos también sacar una enseñanza muy práctica para el día de hoy, es lo que sucede finalmente con Simón. Simón observó todo esto, vio cómo es que con la imposición de las manos era como traspasado el Espíritu Santo, y nos dice de que Él les ofrece dinero para poder recibir esta capacidad. Y el versículo 19 dice, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Y el versículo 20 es la respuesta de Pedro hacia Simón, dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Este versículo me hizo pensar bastante porque, claro, nosotros podemos decir a lo mejor ya no estamos en la Edad Media, no vamos a comprar una indulgencia al Papa para que nos permita la entrada al cielo, ¿ya? Pero sí nosotros podemos tener el mismo actuar que tuvo Simón, el mago, con Dios, con otras cosas, y con otras cosas que podemos estar validando. De hecho, el ejercicio que estaba haciendo minutos antes del inicio de la reunión era, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos la palabra dinero por esfuerzo? Si en vez del dinero de Simón hubiese sido el esfuerzo, Pedro le hubiese dicho como tu esfuerzo perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con esfuerzo. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de ganarnos el favor de Dios con nuestro esfuerzo, con nuestras buenas obras, con lo bien que podemos comportarnos? Y lo cierto es que no es así, porque la Escritura nos indica de que la salvación no se obtiene por dinero, no se obtiene por esfuerzo, se obtiene por fe, sola y única y exclusivamente por la fe en la persona del Señor Jesucristo. Y allí también da la fórmula de lo que debía hacer Simón en ese caso. Es Pedro quien le refiere en el versículo 22, arrepiéntete. El arrepentimiento es esencial para que el creyente pueda proceder delante del Señor y pueda ser justificado. Reconocer nuestra incapacidad, reconocer nuestro pecado y reconocer de que es el Señor quien ha podido cubrirnos completamente con su sangre es lo que el Evangelio nos llama a hacer.
Con eso cierro, lo siento, quedan unos 4 minutitos para quizás hacer un comentario final, para posterior a ello poder terminar la reunión. Hola Felipe. Mira, el pasaje es bastante extenso. Yo pienso que hoy, evidentemente, no, en una sola sesión, yo creo no se va a alcanzar a comentar. Son varias cosas y tópicos diferentes. Tenemos el tema de Saulo, cómo aparece acá en la escena. Después tenemos todo el contexto de los discípulos, perdón, qué es lo que pasa con la predicación del Evangelio, la aparición de Simón y la interacción que se da con Simón en cuanto a lo que es la parte de los intereses que él tenía, a pesar de haber escuchado la palabra del Señor. Y bueno, mira, yo quisiera a lo mejor, me llama mucho la atención que en medio de esta tremenda cosa que es la persecución, de hecho está reflejado en el versículo 3. Y Saulo dice, asolaba la iglesia. El término asolar es como bien fuerte. Y entrando casa por casa, dice, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Arrastraba, o sea, ni siquiera dice los entregaba, sino que los arrastraba. Yo creo que la persecución que se estaba dando en contra de los creyentes en ese entonces, y sobre todo teniendo como, yo creo que baluarte del celo por la ley y el judaísmo dado por Saulo, era tremendo. Yo pienso que la fe de los creyentes aquí era tremendamente probada y a la vez, fíjate tú que se da algo curioso, siempre que nosotros encontramos que hay una persecución muy fuerte y hay un despojo total en cuanto a lo que es la parte material de los creyentes, siempre aparece, yo lo comparo con, bueno, como lo dice el Señor, dice que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, es el león de la tribu de Judá, ¿no es cierto? Yo lo comparo con la fuerza de nuestro Salvador, que es la fuerza del león, porque frente a un momento de adversidad tan grande, cuando tú ves, por ejemplo, que tu casa te la quitan, tú y tu esposa se van a la cárcel, que es un momento tremendamente, que por temas totalmente injustos, imagínense lo que significaría para nosotros en estos momentos que nos echaran a la cárcel a nuestra familia completa. A lo mejor, quizás toleraríamos de mejor manera que a nosotros nos pusieran en la cárcel, pero imagínense lo que significaría que hombres, ¿no es cierto?, de forma violenta tomaran a nuestras esposas, ¿no es cierto?, y violentamente las pusieran en la cárcel. Es algo tremendo, es algo muy fuerte lo que se vive en ese momento. Yo lo observo y realmente pensar que el apóstol Pablo estaba ahí como llevando todo esto adelante y destaca que era tal en la envergadura de lo que él hacía, decía casa por casa, o sea, él iba pero con una fuerza tal y un detalle por ojalá eliminar por completo a lo que se refiere a la fe del Señor Jesucristo. Pero el versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Aquí lo último que quisiera agregar, sabiendo que ya no hay tiempo, fíjense usted que aquí dice, pero todos los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. O sea, cada uno de los creyentes, a pesar de saber que estaban siendo perseguidos tremendamente, el Espíritu del Señor se movía fuertemente en ellos para poder tener la valentía de poder comunicarle a otros del Señor Jesucristo. En términos normales, una persona lógicamente no debería hacer eso para resguardar su integridad, su vida, pero se da otra cosa que es para el mundo ilógica, que es la fe, y se mueve y se manifiesta de esta forma donde los creyentes iban anunciando esto que habían recibido. O sea, digo, ¿qué había en el corazón de los creyentes que era tan fuerte que ellos, a pesar del riesgo que corrían, anunciaban?
yo me imagino cómo habrá sido el hecho de sentarse al lado, a lo mejor contextualizándolo un poco en los días de ahora, al lado de la micro, ¿no es cierto? O en el metro, haberse sentado al lado de uno de estos creyentes perseguidos, ver los medios así como quizá harapientos o con los sandalias todas medias gastadas, pero anunciando, dice el Evangelio. Y aparte tenemos este otro matiz donde aparece Felipe, y Felipe, fíjense ustedes que cumple una labor de anunciar al Señor, pero con un don diferente. Y vemos aquí nosotros cómo el Señor ocupa a cada creyente conforme a su don. Y a Felipe le concede el hecho de anunciar, dice, y predicaba al Señor Jesucristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. O sea, a Felipe se le concede estas señales, se le concede la palabra, ¿ya? Y también se le concede, evidentemente, que la gente lo escuche. Y esto es súper importante porque cada uno de nosotros tenemos un lugar, una función, un don dentro de la congregación. Nosotros no todos somos como Felipe en este caso. Podemos ser parte del grupo donde se anunciaba el Evangelio y bueno, nuestro hermano Felipe Leighton nos compartió algo que a mí me parece súper interesante, que es poder también compartir el Evangelio, pero que lo más importante es con nuestro ejemplo. Y evidentemente, a mí siempre me dijeron que la persona que más sabe o que puede dar la opinión realmente de cómo es uno en las cosas del Señor es la persona que vive contigo. En este caso, cuando estamos con nuestros padres, son nuestros padres, y en el caso cuando ya nos casamos, como en mi caso, la opinión verdadera la puede tener mi esposa. ¿Me entiendes? Y justamente yo creo que una de las primeras predicaciones del Evangelio que se hace, o testimonio, se hace con nuestros cercanos, con nuestro prójimo. Así que yo pienso que, bueno, ya hay mucho más que sacarle, Felipe, pero yo creo que estamos en la hora. Pero es muy interesante todo lo que se está tocando en este momento. Eso, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Sí, por ahora vamos a finalizar. Quería pedirle ya a Felipe Villarroel si es que puede orar para terminar.